Estimados alumnos y alumnas, espero que sigan teniendo una muy buena jornada. En esta sesión vamos a hablar de la influencia del liberalismo en América y la formación de la República de Chile. Corresponde a la primera clase oficial de este segundo semestre. Está inserto en la unidad 2, la construcción del Estado-Nación y sus desafíos, y que tiene por objetivo el reconocer la influencia del liberalismo en América y en la formación de la República de Chile. Aviso importante. Este tema, es decir, esta clase, será evaluada y calificada con nota coeficiente 1, es decir, la primera nota directa al libro que va a aparecer. Para rendir esta evaluación deben tener activo el correo institucional, sí o sí. No van a poder responderlo con correos personales. Para aquellas personas que aún no lo tienen activo, por favor, sigan las siguientes instrucciones. Esta misma clase se subirá en dos formatos, el tradicional como video, pero además como un archivo PowerPoint a la plataforma Moodle. Las páginas del libro que pueden utilizar para estudiar para esta evaluación y en las cuales yo también me basé para preparar este mismo material son la 84, 109 y 110. Y casi al final de esta misma clase aparecerán dos preguntas de alternativa que estarán dentro de esa misma evaluación, así que por favor pongan muchísima atención a la resolución de las mismas. Cualquier otra consulta o duda que tengan sobre esta primera evaluación, me la plantean durante las sesiones de tutoría. ¿En qué se reflejó la influencia del liberalismo en América? Bueno, en varios aspectos. El primero de ellos en el deseo de autogobernarse, eso significa emanciparse, liberarse o independizarse. Y esto evidentemente se relaciona con el hecho que por más de 3 siglos las colonias americanas estuvieron bajo el yugo, la dominación de metrópolis europeas, en el caso nuestro de España, ¿cierto? Y a principios del siglo XIX, concretamente en 1808, hay un hecho puntual que es la invasión de este señor que vemos acá a caballo, que es Napoleón Bonaparte, a territorio español. Esta situación genera, por tanto, que Napoleón Bonaparte tome cautivo al entonces rey español, que era Fernando VII, y en su reemplazo deje su hermano, José, apodado Pepe Botella, que su hermano y que por tanto detrás del Napoleón domina en España, genera una serie de reacciones en las colonias americanas que no reconocen en la figura de Napoleón y de su hermano al legítimo rey español y buscan la manera de empezar a autogestionar sus gobiernos, es decir, autogobernarse. Aparte de la historia de Napoleón, por una serie de situaciones que se vienen dando desde hace mucho tiempo, tratos desiguales, injustos y que se ven mayoritariamente en las diferencias que se dan entre los españoles de origen, es decir, los españoles europeos, término técnico que se refleja en la palabra peninsular, y en los españoles americanos, que habitualmente se les denomina criollos. Entonces, si bien es cierto la declaración como de principios generales que eran iguales, que ambos eran españoles, los tratos en la práctica eran desiguales, habían bastantes injusticias al respecto. Y eso también se va a entender como, por tanto, un factor, esta desigualdad, estas injusticias, que va, por tanto, a empujar estos procesos de independencia hispanoamericanos y que a la vez van a estar regidos por estas ideas liberales que estudiamos nosotros en la clase anterior, ¿cierto? Y que también se sustentan, perdón, en un modelo político republicano y que tiene como base legal reglamentos o constituciones políticas que le van a dar como un orden y un mensaje muy potente que significa que tanto gobernantes como gobernados deben someterse a la ley, por tanto a la constitución. Estas tres ideas, por tanto, tienen un sustento en el liberalismo que había nacido tiempo atrás
en Europa. Para llegar a entender cómo nos organizamos como una república independiente, primero hay que entender cómo llegamos a ello, ¿cierto? Es decir, cómo nos independizamos. Y lo primero aquí es que se debe reconocer que este proceso surge por situaciones que ocurren fuera del territorio de lo que hoy día es Chile y de América también. Específicamente por causas externas que ocurren en Europa y concretamente en España, con lo que es la invasión de Napoleón Bonaparte a dicho territorio, ¿cierto? Y eso empuja, por tanto, o genera repercusiones internas en las colonias que empiezan a autogestionar sus gobiernos a partir de movimientos juntistas, es decir, de juntas de gobierno que van a surgir para tratar de responder a esta situación en la cual el rey legítimo había sido tomado prisionero por Napoleón Bonaparte y había dejado en su reemplazo a alguien a quienes tanto los españoles como las colonias consideraban un usurpador, que era su hermano José Bonaparte. La invasión napoleónica a España es considerada como la causa externa directa que empuja los movimientos juntistas, la organización de las juntas de gobierno no solamente en Chile, sino que también en otras colonias americanas. Pero además hay otras causas externas que son indirectas o bien se pueden plantear también como factores o antecedentes que sirven para preparar el ambiente. La primera, ya sabemos que es la ilustración, movimiento ilustrado, que también se vincula con lo que es el liberalismo y que tiene relación con estas ideas que son como transgresoras, modernas, que hablan de justicia, de libertad, de abolición de la esclavitud, de derechos, de constitución, etc. El otro factor es lo que ocurre en 1776 al norte del continente americano y que está reflejado por la independencia de Estados Unidos, porque es la primera vez en este caso que una colonia se libera de su metrópoli. ¿Ya? Y aquí hablamos de una república, por tanto de una ex colonia. Si bien no dependía de España, dependía de Inglaterra, todos los países, perdón, los actuales países ex colonias españolas ven a Estados Unidos como un modelo a seguir, ¿cierto? Y lo admiran por ello. En tercer lugar, tenemos la Revolución Francesa, que ocurre unos años más tarde de la independencia de Estados Unidos, a partir de 1789 hasta 1799. Y si bien es cierto, también hay aspectos que admirar, porque es el ejemplo en este caso de un pueblo que se levanta en contra de un sistema que era el antiguo régimen, con estos reyes que eran súper injustos, que eran abusivos también. Lo que genera temor y hasta cierto punto rechazo es que esos reyes terminan siendo guillotinados, es decir, asesinados por el mismo pueblo. Y por tanto hay cosas que aquí no se toman de muy buena manera, ¿ya? Entonces, en el caso de las colonias españolas, como decíamos anteriormente, la captura del rey legítimo, Fernando VII, en manos de Napoleón Bonaparte, sería entonces en síntesis y lo refuerzo, la causa directa que empuja, que gatilla los procesos de independencia de las colonias hispanoamericanas. Y en lo interno, es decir, dentro del territorio americano y de lo que hoy día también es Chile, también se empieza como a mover el ambiente al respecto a lo que había empezado a ocurrir en España. Entonces, dice que la burguesía criolla, vamos a volver a reforzar esa idea, cuando nosotros hablamos de los criollos, son descendientes directos de los españoles europeos, pero que han nacido acá en América, por tanto son españoles americanos. Y ellos empiezan a encabezar estos movimientos revolucionarios que van a llevar, por ejemplo, a las independencias o a las emancipaciones de sus respectivas colonias y actuales países americanos. Entonces, hay que pensar acá en una familia como la de José Miguel Carrera, por ejemplo, que era gente que tenía poder económico, pero que no podían optar a los cargos más altos de lo que era la administración española, porque esos estaban reservados para españoles europeos, ¿ya? Es decir, peninsulares, no para criollos. Y además existía el monopolio comercial
¿ya? Y esto obligaba, por tanto, a estos burgueses que a lo mejor eran dueños de negocios, ¿sí? Que eran empresarios, que eran comerciantes, solamente a tener vínculos comerciales con España y no con otras colonias internamente dentro de América y menos con otros países europeos. Entonces, ¿qué es lo que piden, por tanto, estos jóvenes revolucionarios o estos primeros como patriotas o líderes de este proceso? La autonomía, ¿ya? Que eso significa desvincularse definitivamente de cualquier yugo, sometimiento por parte de España, colocar término a los privilegios para los europeos, es decir, para los peninsulares, si somos iguales, que eso se vea en el trato diario. Y por tanto, la libertad de comercio, eso significa concretamente el término del monopolio comercial, entre muchas otras cosas. Claro, desde ya que en la evaluación no les voy a incluir este mapa ni les voy a preguntar por él, simplemente se lo estoy presentando para que sepan que el proceso juntista o el movimiento juntista, es decir, en este caso la organización de juntas de gobierno, no es exclusivo de Chile, como ustedes ven acá, sino que también se da en otras colonias americanas. Luego que las colonias americanas en distintos momentos alcanzan la independencia, por ejemplo, Argentina en 1810, Chile en 1818, Perú en 1821, entre otros casos, estos nuevos países, estas nuevas repúblicas, tienen que empezar a organizarse y van a empezar a implementar políticas. Aquí la palabra políticas es sinónimo como de medidas, medidas de corte liberal. Acuérdense que esta palabra viene de liberalismo. Entonces, tienen que pensar en la clase anterior, donde hablar de liberalismo es sinónimo de constitución política, es decir, la norma tiene que estar por escrito, los poderes del Estado tienen que estar separados, tiene que aplicarse a la vez la libertad en distintos ámbitos, como el comercio y como lo que es la enseñanza o la educación, entre otros aspectos. Lo que dijimos anteriormente es como los objetivos donde se quiere llegar. El problema está en cómo lo hacemos, porque, claro, por una parte nos independizamos, qué bueno, qué felicidad, pero por otra parte hay que ponerse de acuerdo internamente y ahí empiezan a aparecer conflictos, rivalidades, diferencias. Una de las más reconocidas son las diferencias que había entre, por ejemplo, dos líderes del proceso de independencia como José Miguel Carrera y Bernardo Higgins, ¿cierto? Entonces, ese es un reflejo de muchos otros casos. Entonces, dentro de estos desafíos, lo primero es que había que conseguir una situación económica estable, por si bien es cierto, no queremos más monopolio comercial, no tenemos muy claro cómo, de dónde sacar recursos, de qué manera salir adelante, porque durante el proceso de independencia hubo muchos enfrentamientos y batallas, y muchas de estas batallas se llevaron a cabo, por ejemplo, en la zona centro-sur del país, donde están las tierras más fértiles para el desarrollo de la agricultura. Entonces, eso ya era un problema, porque obviamente campos que estaban cultivados habían sido arrasados por estos enfrentamientos y hay que rápidamente no solamente salir adelante económicamente, sino que también alimentar a la población de este nuevo país. Conformar una identidad propia, o sea, ¿qué es lo que significa en este caso ser chileno? ¿Cuáles son los principios que nos van a regir? ¿Qué queremos como sociedad? Defender el territorio nacional porque había mucho temor de que quizás otros países nos quisieran colonizar. Por ejemplo, Estados Unidos estaba teniendo una política muy a favor de las colonias americanas, como de querer ayudarnos, pero eso también generaba sospechas, ¿cierto? Y finalmente, el conciliar. Conciliar significa ponerse de acuerdo respecto a distintas visiones políticas, distintos puntos de vista frente al tema político. Estas distintas facciones políticas se evidencian en estas visiones que se van a confrontar y que no logran conciliarse en un primer momento. Entonces, por una parte, van a aparecer los pelucones. Pelucones es un apodo que se le da a los conservadores como mofándose del hecho de que ellos en el fondo quieren volver a restaurar la monarquía. ¿Y por qué pelucones? Viene de peluca, las pelucas que usaban los reyes europeos.
Detalles y profundización de este tema lo vamos a ver en clase, ¿ya? De hecho, digamos, estas ideas yo las corté a partir de lo que aparece en la página 110 de su libro de texto. La segunda, los o'higginistas, sin más que hablar de ideas de O'Higgins, era como inspirarse en la figura de lo que representó este personaje y su postura. Los estanqueros, que eran un grupo de comerciantes muy poderosos que empieza a meterse en el ámbito político, como por ejemplo la figura de Diego Portales, que era de acá de Valparaíso, que es fundamental. Los pipiolos, que estos son los que directamente se oponen con los pelucones. Aquí los archienemigos eran estos, los pipiolos con los pelucones y los pelucones con los pipiolos, perdón. Los pipiolos le decían pelucones a los conservadores y a su vez los conservadores le decían pipiolos como a los que recién estaban participando en política, que tenían ideas como más avanzadas, más liberales y que eran más jóvenes. Entonces el término pipiolo es como decir novato, pero negativamente, es como burlarse de ellos. Y los federalistas, que en el fondo quieren como imitar el modelo o la forma de organización interna que tenía Estados Unidos, que era como dividir el país en regiones, en estados o en provincias, y que cada una de ellas tuviera cierta autonomía. Las diferencias anteriores también se reflejan en distintos ensayos constitucionales que se aplicaron en muy poco tiempo. Entonces, en un lapso de 5 años tuvimos 3 intentos de aplicar constituciones políticas como de líneas súper distintas. La primera es la Constitución de 1823, que es apodada moralista, porque obviamente lo que busca es el desarrollo de una ciudadanía ejemplar a través de una serie de normas extremadamente estrictas y muy difíciles de aplicar en el día a día. Después vienen las leyes federales, que estaban inspiradas, yo les decía, cada vez que aparezca la palabra federal lo vamos a asociar con Estados Unidos, y que buscaba organizar al país en provincias bastante autónomas. Y finalmente la Constitución de 1828, que tiene una línea más bien liberal, que buscaba en este caso establecer un sistema con un equilibrio entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, pero que finalmente se aplicó durante muy poco tiempo. A continuación les presento dos preguntas de alternativas que van a aparecer sí o sí en la evaluación que ustedes van a tener con nota coeficiente 1, por tanto es como si yo le estoy haciendo un spoiler de algo que viene, ¿ya? Las vamos a desarrollar en las tutorías, no son tan difíciles, así que traten también de resolverlas solitos. Esta es la primera. Y esta es la segunda pregunta. Aquí, ojo y advertencia, se habrán dado cuenta que las preguntas también involucran temas que yo hablé y que no están literales en el PPT, en la diapositiva, ni tampoco en el libro de texto, así que es importante poner atención a la explicación. Como ya es habitual, terminamos con la pregunta que nos lleva a una síntesis del tema desarrollado, y es que aprendimos en esta sesión. Y lo primero, tener claro que el liberalismo se extendió fuera de los límites del continente europeo, incluso llegaron sus ideas acá a América, lo que obviamente influyó en los procesos de independencia que se inspiraron en las ideas que provenían de él, como esta del autogobierno, es decir, de independizarse, la idea de los derechos individuales, entre otras muchas. Dentro de los procesos de independencia hispanoamericana podemos reconocer las causas externas e internas que influyeron en él. Dentro de las primeras, la causa externa directa, concreta, que apuró los procesos de independencia hispanoamericanos fue la invasión de Napoleón Bonaparte a España a comienzos de 1808. Y dentro de otras causas externas, también conocidas como factores o antecedentes, están las ideas de la Ilustración, el proceso de independencia de Estados Unidos y también la Revolución Francesa.
Ahora bien, internamente podemos reconocer dentro de América y de lo que hoy es Chile la idea del monopolio comercial que generó diferencias con respecto a la metrópoli española y los conflictos habituales que se daban entre los españoles de origen europeo, peninsulares, versus los españoles americanos conocidos bajo el término de criollo. Los movimientos emancipadores o liberalizadores de América generaron también juntas de gobierno dentro de todo el continente. Y los emergentes o nacientes países comenzaron a organizarse inspirados en estas ideas provenientes del liberalismo. Pese a ello, se van a dar conflictos internos y, entre otros ejemplos, por las distintas facciones políticas que van a ir surgiendo. Por ejemplo, en el caso de Chile particularmente, por una parte, los conservadores apodados pelucones y los liberales apodados pipiolos. Además, también va a haber conflictos por los distintos modelos de organización y de sociedad que se va a querer instaurar y que en el caso nuestro nos va a llevar a tres tipos de constituciones que intentaron aplicarse sin mayor éxito. Bien, esto es todo por hoy. El tema lo vamos a profundizar en las futuras sesiones y cualquier consulta la plantean en las tutorías. Que se encuentren muy bien. Hasta pronto.